Muy buenas noches. A continuación, esta es la conferencia Jesús guiando a las familias para garantizar los derechos de los niños y las niñas. Esta conferencia se da en el marco de las actividades del comité del cuarto BE primaria. Soy Teresa Viviano, soy trabajadora social, especialista del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y además soy mamá integrante de este comité. Bien, vamos a comenzar esta conferencia planteándonos 3 preguntas. La primera es, ¿qué derechos tienen los niños y niñas? Y nos referimos aquí a los derechos espirituales y terrenales, ¿ya? Porque recordemos de que los niños no solamente son una unidad biopsicosocial, sino que también tienen una dimensión espiritual. La segunda pregunta es, ¿qué necesito para que mis hijos o los niños gocen de estos derechos? Y la tercera pregunta es, ¿cómo obtenemos la guianza de Dios para garantizarle a los niños sus derechos? Comencemos aquí haciendo una definición en relación a lo que es un derecho. Un derecho es una necesidad, un goce, un bien reconocido por una autoridad, ¿no? En este caso, el Estado en cuanto a un derecho legal o Dios en cuanto a un derecho espiritual. Un derecho es una facultad o prerrogativa exigible, es una capacidad que se nos es otorgada y también es el reconocimiento de la dignidad propia y la dignidad de las otras personas. Por eso se dice que nuestro derecho acaba en donde comienza el derecho de las demás personas, ¿no? Y cuando hablamos de que el derecho es un bien reconocido y exigible, en el caso de los derechos legales hay que tener en cuenta de que estos son reconocidos y exigidos por el Estado peruano. Es así que aquí les muestro algunas de las principales normas y leyes. Está la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta fue ratificada en 1990 por el Perú como Estado parte. Está la Constitución Política del Perú. Está el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Está la ley que establece los parámetros y garantías para considerar el interés superior del niño. Está la ley del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que es la política nacional en relación a este tema. Está el decreto legislativo número 1297, que es el decreto de protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Está la ley 3403, la ley contra la violencia física y humillante hacia los niños y niñas, y la ley 3364 contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, en donde también se incluyen a los niños y niñas. La ley 34403 es una ley que prohíbe el castigo físico y humillante. Es una ley que ha sido reglamentada recientemente en el 2018 y esta ley establece la prohibición del castigo físico y humillante por parte de padres, madres o cualquier persona a cargo de ellos, que podría ser en el hogar, en la escuela, en la comunidad o en cualquier lugar. Si bien anteriormente el castigo físico estaba permitido, esta ley establece que ahora ya no es posible usar el castigo físico, ¿no? Está prohibido totalmente, ¿no? Y el Estado va a garantizar de que las personas que lo incumplan reciban esa sanción. Así que si nosotros vemos a un niño que está siendo golpeado, maltratado, podemos actuar en defensa, ¿no? O también en auxilio ciudadano, que vamos a tener el respaldo de la ley. Bueno, hacerles mención también es el decreto legislativo 1297, es un decreto que plantea la norma y la atención y la hoja de ruta y la ruta de atención para las situaciones de desprotección, las de abandono y también las de riesgo, ¿no? El riesgo en perder los cuidados parentales, y nos referimos a esto, al descuido, a la negligencia, al abandono.
Bien, hay que, bueno, nosotros nacemos con derechos. Cualquier niño o niña, cuando llega al mundo, nace con sus derechos espirituales y terrenales, pero las condiciones y capacidades para el goce de esos derechos no las tenemos y nos las tienen que asegurar otras personas. ¿Y quiénes son? Aquí les muestro en esta pirámide, está el Estado, la comunidad y la familia, pero van a ver que la base ancha tiene que ver con la familia, con papá, mamá, abuelos, padrinos y tíos. Sí, bueno, y básicamente papá y mamá, pues, ¿no? Además está la comunidad en donde tenemos a la escuela, al barrio, a la parroquia, a las amistades, y también está el Estado, quien brinda la tutela y da las normas y leyes que protegen al niño, a la niña. Pero como van a ver acá, básicamente son papá y mamá quienes tienen que asegurar que los niños gocen de los derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? El derecho a la vida, como les mencioné, nacemos con el derecho a la vida, pero para asegurar y gozar ese derecho, un niño que recién viene al mundo requiere el cuidado, la acogida y el cuidado de papá, de mamá, de sus familiares, ¿no? Porque si no, este niño no va a sobrevivir, no va a ser efectivo este derecho a la vida que tiene. El derecho a la identidad, el derecho a que lo reconozcan como hijo, como hija, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad, a la salud, a la educación, a la alimentación, a una vida libre, libre de violencia, es decir, el derecho al buen trato. Tiene el derecho a vivir en condiciones de bienestar, el derecho a no ser discriminado, al descanso, al juego, al esparcimiento, el derecho a la libertad de pensamiento, ¿no? Si bien nosotros como padres podemos guiar el pensamiento, la opinión, la religión, la cultura de nuestros hijos, pero hay que tener en cuenta de que ellos tienen una autonomía que van adquiriendo de manera progresiva, ¿no? Y entonces en el marco de esa adquisición progresiva de autonomía, tenemos que respetar esa libertad, guiar, pero entender de que nuestro hijo, hija, va a ser otra persona, ¿no? Con libertad. El derecho a la intimidad personal, ¿no? Toda persona tiene un ámbito privado, personal, y a veces pensamos de que eso es solamente aplicable a los adultos. No, los niños también tienen ese derecho. Es el derecho a la protección y seguridad jurídica, el derecho a la atención y ayuda en caso de peligro, el derecho a ser protegidos contra el abandono, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a atenciones especiales en caso de discapacidad. Bien, como han visto, la norma más antigua tiene unos 30 años, ¿no? Entonces lo que vemos es que este movimiento de ampliación de derechos hacia los niños y niñas es reciente, no es un logro de la modernidad. Esto no ha sido antes así, ¿no? Por lo general, los niños y niñas no tenían ningún derecho, ¿no? Y ellos eran los más vulnerables a un conjunto de atropellos, a un conjunto de maltratos, pero eso ya ha cambiado, ¿no? Ahora se han declarado estos derechos, pero el goce de ellos es algo que todavía tiene limitaciones. Pero lo que yo les quería acá hacer mención es que además de estos derechos legales que garantizan el desarrollo integral de la persona humana, el desarrollo del niño o de la niña, existen los derechos espirituales, porque los niños y niñas como personas además tienen una dimensión espiritual y vamos aquí a explicar.
Los niños y niñas tienen el derecho a la identidad como hijo o hija de Dios. Y esto lo adquirimos cuando nuestros padres, cuando nos introducen aquí en la fe, ¿no? En la fe de creer en el Padre, de creer en nuestro Señor Jesucristo, y cuando también ellos nos vinculan al bautismo, ¿no? Pero este bautismo en realidad es el inicio, ¿no? Hay que estas promesas que se hacen en el bautismo, hay que aplicarlas y cumplirlas a lo largo de la vida, ¿no? Como parte de nuestra identidad como hijo o hija de Dios. Así también los niños nacen con un propósito de vida. La escritura señala de que Dios, o sea, dice, ¿no? Yo te conocí en el vientre de tu madre, antes que nacieras, ¿no? Ya te conocí y te consagré. Cada niño o niña viene con un propósito de vida, y nosotros como padres tenemos que ayudar a que ese propósito se cumpla, ¿no? A que ese diseño que, que tiene el alma de nuestros hijos pueda hacerse realidad, porque en ese diseño, en ese propósito, está la voluntad de Dios, y es aquello que lo va a hacer feliz, que lo va a hacer pleno, ¿no? Que lo va a llevar a desarrollarse de manera íntegra, ¿no? Este, en edad y en sabiduría, en el alma y en la inteligencia, en la mente y en el espíritu. Los niños y niñas tienen el derecho al cuidado amoroso de Dios Padre, quien dice, ¿no? De acuerdo a la escritura, de que cuida de la vida, de una avecilla del campo, de un lirio, ¿no? Ahí señala, ¿no? De que ni siquiera Salomón en su esplendor pudo vestirse como un lirio, ¿no? Y también ahí nos señala, ¿no? Que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, ¿no? Entonces, ese es el derecho espiritual al cuidado que tenemos, ¿no? Y que en especial lo tienen los niños y niñas. Está el derecho al amor incondicional, porque Dios nos ama a pesar de todo, a pesar de cualquier circunstancia, y a la par de esto tenemos el derecho a ser perdonados. El saber esto para un niño es muy importante, especialmente los niños que han sufrido el abandono, ¿no? El abandono o la ausencia de papá, de mamá, y ellos sienten que no los aman, ¿no? Pero este derecho espiritual acá es una promesa, ¿no? De que te dice que Dios te ama de manera incondicional, ¿no? Que hasta mandó a su hijo único, ¿no? Al unigénito, ¿no? Al que a morir, ¿no? A morir en la cruz, a rescatarnos, ¿no? Está el derecho a la justicia y la misericordia, eso también está en la escritura. Nada injusto va a prevalecer, siempre va a venir la justicia divina, y también vamos a alcanzar misericordia, ¿no? Si somos, como hijos de Dios, alcanzaremos siempre la misericordia frente al que algún error que hayamos cometido, siempre y cuando exista arrepentimiento. Está el derecho al reino de los cielos, y esta es una promesa que la hace nuestro Señor Jesucristo, y la vamos a precisar un poquito más. Está el derecho a una vida larga y próspera en la tierra. Esto tiene como contraparte a, a un deber, ¿no? El honrar a los padres, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás una vida larga y una vida próspera. Así también está el derecho a la vida eterna. Muchos cuidamos nuestra vida biológica, la que nos dieron nuestros padres, pero no hay que olvidar de que además existe una vida eterna que está más allá de eso, ¿no? Y esta vida eterna está referida también a la plenitud, ¿no? Las personas que logran la salvación van a tener esa vida eterna, ¿no? Está con el derecho a la salvación y el derecho a ver a Dios, ¿no? Que es un derecho que se le otorga a los puros de corazón, ¿no? Y qué más puro de corazón, qué más inocente que un niño o una niña. Este conjunto de derechos espirituales
va a dotar a los niños y niñas de una gran potencia en lo referido a la gracia, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, los niños son vulnerables y requieren de nuestra protección, ¿no? Por ser pequeños, ¿no? Hasta que ya se hagan adultos y sean pues autónomos y responsables. Yo les quiero mostrar esta diapositiva en donde se precisa cuáles son aquellos enemigos del alma, de acuerdo a la doctrina católica, y que afectan o impiden a que el niño o la niña goce de sus derechos espirituales y terrenales. ¿Y por qué? Porque esto, mm, esto tiene una especial influencia en las personas que tienen que cuidar, que proteger, que ayudar en ese desarrollo, ¿no? Bien, vamos a ver, está el mundo, el demonio y la carne. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando a todo lo que nos rodea. Y aquí, por ejemplo, podemos señalar como parte del mundo una realidad, la de los padres muy ocupados, padres que trabajan muchísimas horas, que no tienen tiempo para sus hijos, y esa es la realidad, ¿no? Hay padres que pueden estar trabajando 12 horas o 13 horas o 14 horas, y esto se convierte en la rutina de siempre, ¿no? Y no tienen ese tiempo para compartir con sus hijos, para cuidarlos, para estar ahí, ¿no? Están también los padres ausentes o los que abandonan, los padres con adicciones a las drogas, al alcohol, al juego. Está el mundo digital adictivo y violento, el individualismo, el consumismo, la desigualdad y la pobreza que sabemos afecta más a los niños, la pornografía infantil, la trata de niños y niñas, los cárteles de droga, el abuso sexual, el maltrato infantil, la explotación laboral infantil, la violencia social. En fin, ¿no? Hay un conjunto de circunstancias, de elementos, de realidades en el mundo que no van a aportar, ¿no? A que los niños ejerzan sus derechos, y si no, va por lo contrario, ¿no? Por este, mm, vulnerarlos, ¿no? O destruirlos inclusive, ¿no? Si hablamos acá, por ejemplo, de lo que es la explotación, es la trata, la pornografía infantil. Asimismo, el otro componente que hay que tener en cuenta, ¿no? En estos enemigos del alma es la carne. Y la carne se vincula a nuestra debilidad humana que tiene como origen el pecado original, ¿no? Y aquí encontramos las debilidades propias que trae un niño, una niña, y estas debilidades son específicas, ¿no? Es determinado niño tiene una característica especial en su carácter, está, y ese carácter tiene aspectos positivos y negativos, ¿no? Y esas debilidades hay que identificarlas y atenderlas, ¿no? Y atenderlas y ayudarlas a mitigar. Están también los defectos psicológicos que traemos en mayor o menor medida, ¿no? Esto es lo mismo para los niños, ¿no? No importa que sean muy pequeños, estos defectos ya se van haciendo ya presentes. Y si no tenemos cuidado, van a tomar fuerza, ¿no? Pero nosotros podemos ayudar a que en contrapartida de esos defectos vayan formándose las virtudes. Está el defecto de la soberbia, de la avaricia, la lujuria, de la ira, de la gula, de la envidia y la pereza,
que son en este caso los principales, ¿no? Porque existen muchos otros más, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, como parte de la carne, las adicciones y también los traumas, ¿no? Los traumas que un niño puede ir adquiriendo, ¿no? Entonces, nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos frente a estas limitaciones que les son propias de su naturaleza humana, ¿no? Pero además de eso, hay otro enemigo del alma y es el demonio, el diablo, el Satanás. Y aquí yo les pido de que tengamos mucha atención, ¿no? Porque a veces se suele simplificar las cosas y decir de que existe el bien y existe el mal. El bien y el mal son sustantivos de cosas, pero aquí cuando hacemos referencia al demonio, no hablamos del mal, hablamos de el malo, hablamos de un espíritu maligno. Cuando hablamos del bien, no hablamos del bien como un adjetivo, un sustantivo, hablamos de el Padre, el Dios creador, ¿no? Entonces, así como reconocemos a un Dios creador, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, habla de Satanás y de los ángeles caídos, ¿no? Y no son uno, son muchos, son una legión, ¿no? Es una legión. Y Satanás tiene tres funciones, ¿no? Por así decirlo, o tres características, ¿no? Está el papel de seductor, el de tentador y el de acusador. El papel de seductor lo aplica a través del mundo, ¿no? Porque es claro que Satanás no puede convertir a un hombre en alcohólico, pero sí puede seducir a la persona para que a través del mundo ésta adquiera y se involucre en este defecto psicológico, en este vicio, ¿no? Entonces, tiene este papel de seductor y en el mundo y lo aplica en su atribución de rey del mundo. Recordemos en las escrituras que cuando Jesús fue tentado, el diablo se declaró como rey del mundo, y es así de que le ofreció a Jesús, ¿no? Le ofreció a Jesús el reinado, ¿no? El señorío por sobre, por, por sobre eso, ¿no? A cambio de que lo adoren, ¿no? A cambio de que se postre ante él, solamente adorarlo y postrarlo, y él entregaría, ¿no? El reinado, el poder, ¿no? De todo el mundo. Pero además de ser seductor, el demonio es tentador, y para eso utiliza la carne, ¿no? Utiliza nuestras debilidades, ¿no? Y en especial aquellas que ha dejado el pecado original, ¿no? Como los defectos que ya les he mencionado. Y bueno, y finalmente cuando Satanás logra seducir y tentar y logra su cometido, entonces se convierte en acusador para quitarnos la gracia, para quitarnos esos derechos espirituales que hemos adquirido en nuestra calidad de hijos de Dios. Bueno, si nosotros lo vemos desde una perspectiva sociológica, lo que es la problemática que afecta a niños y niñas, vamos a ver de que es un mundo injusto, un mundo deshumanizado, un mundo que ve a los niños como objetos, un mundo que no garantiza sus derechos, ¿no? Y acá yo les muestro un par de datos, unos datos que he traído de la encuesta en Ares. Es una encuesta del INEI y se aplica a todo el país. En el 2019 teníamos que en el grupo de niños de 9 a 11 años, el 68.9% fue víctima de violencia física o psicológica por parte de sus familiares, es decir, 7 de cada 10 niños, ¿no? Y no pensemos de que la violencia psicológica es menos grave, ¿no? ¿No? Ya la evidencia científica nos ha demostrado de que esta puede ser igual o que puede ser de igual o mayor impacto que la violencia
que la violencia física, ¿no? Así también está en el grupo también de 9 a 11 años, está que el 58,6%, es decir, 6 de cada 10, tiene riesgo de desprotección familiar. Aquí hablo de situaciones de descuido, de negligencia, de falta de cuidados. Asimismo, en el grupo de 12 a 17 años, el 31,8% fue víctima de violencia sexual alguna vez en su vida y 18,7% en los últimos, en el último año, ¿no? Y un dato abrumador, acá, preocupante, es el de los embarazos, ¿no? Embarazos producto de la violencia sexual. Miren, en el 2020, según el MINSA, 24 niñas de 9 a 10 años quedaron embarazadas y 1,179 niñas de 11 a 14 años por la misma razón, ¿no? Por la violencia sexual. Y no ponemos acá, y no pongo aquí otros datos que en verdad son aterradores, ¿no? El dato de las desapariciones de niños y niñas, el dato de la pornografía infantil, los datos de la trata, que son datos muy crudos, no datos que sorprenden y que nos dicen de que el mundo no garantiza los derechos de los niños, ¿no? Sino de que los pone en mayor vulnerabilidad. Bien, pero bueno, frente a todo esto que parece de repente algo abrumador, nosotros debemos entender de que como padres y madres podemos asumir esta protección, podemos asumir esta formación de manera eficiente, efectiva y con excelencia. Y esto lo podemos hacer si es que vamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Si bien las normas referidas a los derechos de niños y niñas son recientes, les mencioné de que son de apenas hace 30 años. Habría que recordar aquí de que hace más de 2000 años Jesús, ¿no? Le dio un lugar al niño, le dio un lugar especial, preponderante, ¿no? Él amaba de manera especial a los niños, ¿no? Y acá les voy a leer un pasaje de la Biblia que dice así: y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían, es decir, los discípulos airados les llamaban la atención. Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, esto que señaló nuestro Señor Jesucristo es revolucionario, porque en esa época los niños no tenían ningún derecho. A veces inclusive la gente apreciaba más a su ganado que a un niño. Es por eso estábamos en una época en donde un rey, un tirano, porque está molesto y quiere, bueno, y quiere asegurarse el trono, manda matar a miles y miles de niños menores de 2 años, ¿no? Y bueno, en esa época también los padres podían disponer de sus hijos, venderlos, entregarlos, hacer lo que quieran, ¿no? Porque no eran considerados como personas con derechos. Y acá hay otra frase muy linda, dice: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me ha enviado, ¿no? Entonces, esta equiparación entre el niño y Jesucristo es tremenda, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Le hice esta equiparación con Jesucristo y con el Padre eterno, ¿no?
O sea, es llevar al niño a un sitial que nunca había tenido, ¿no? A un sitial extraordinario, ¿no? Fuera de lo común, ¿no? Mm, Ustedes han visto de que Jesús nos enseña a ser como niños. Y hablando de lo positivo, ¿no? Porque del niño se destacan dos virtudes, la humildad en primer lugar y la segunda virtud es la inocencia, ¿no? Vamos a leer aquí este pasaje, dice, él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos, ¿no? ¿Ustedes se imaginan en en esa época en donde eran muchedumbres, ¿no? Que seguían a Jesús, miles y miles, ¿no? Y en donde delante iban los maestros de la ley, escribas, fariseos, publicanos, soldados, autoridades, todo tipo de gente importante y también de gente muy humilde, ¿no? Y él llama a un niño y lo pone en medio de todos, ¿no? Y les dice, en verdad os digo que si no convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, la humildad es la mayor en el reino de los cielos. Y también aquí hay otro pasaje bíblico muy hermoso, dice, bienaventurados los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. La experiencia de contemplar a Dios es una experiencia que muy pocos hombres de Dios y profetas han tenido en la Biblia, pero ustedes pueden escudriñar y ver algunos, ¿no? A varios de ellos, ¿no? A varios de los profetas. Entre ellos hay que destacar a Juan, ¿no? Al apóstol Juan, antes conocido como el discípulo amado, y que además describió el Apocalipsis y ahí muestra nuestra visión de Dios, lo que vio, ¿no? Cómo vio a Dios, que a Dios, y él lo relata y lo describe, ¿no? Haciendo comparaciones con el jaspe, con el sol, con las piedras preciosas, con una espada de dos filos, y no solamente eso, ¿no? Muestra a un Dios que no está solo, ¿no? Sino a Dios que está con espíritus, con seres vivientes, ¿no? Y es una experiencia pues extraordinaria, ¿no? Y es algo que eso está reservado para quienes son como niños, para los que tienen el corazón puro, ¿no? Como este caso de este apóstol, ¿no? El apóstol Juan, ¿no? Que además fue santo. Bueno, pero para hacer la precisión, ¿no? Yo mencioné que ser como niños es tener humildad y tener inocencia y tener el corazón puro. Y justamente en Corintios 14:20, los apóstoles hacen esa precisión y dicen, hermanos, no os comportéis como niños al razonar. Tened sí la inocencia del niño en lo que atañe al mal, pero en cuanto a vuestros razonamientos, sed personas hechas y derechas. Asimismo, Jesús escucha a los niños en una época en donde nadie escuchaba a los niños. Lo que pudiera decir un niño no tenía ningún valor, ¿no? Y, y acá se muestra una escena en donde en el templo los niños gritaban, ¿no? Y decían, viva el hijo de David, ¿no? Era una algarabía por parte de los niños y los sacerdotes y maestros de la ley muy enfadados, ¿no? Le dicen a Jesús, ¿no? Le, le dicen a Jesús. ¿Quién le responde con la escritura? Le dicen, ¿no? Es que nunca habéis leído en las escrituras aquello de sacarás alabanza de labios de los pequeños y de los niños de pecho. Asimismo, Jesús hace una severa advertencia a quienes causan mal a los niños, ¿no? Entonces dice, y él les dirá, os aseguro que cuanto no hicisteis en favor a estos más pequeños, tampoco
conmigo lo hicisteis. Si no defendemos a un niño pequeño que está siendo maltratado, tampoco estamos ahí defendiendo a Jesucristo, a nuestro Señor. Si nosotros abandonamos a un niño pequeño, también estamos abandonando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él se equipara ahí, ¿no? Él dice, lo que hagas con ese niño, a mí me lo estás haciendo. Y esta última es la verdad bastante conmovedora. Dice, a quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños, mira, acá hay una revelación importante, los niños pueden pecar si alguien los instiga al pecado, si alguien les enseña, no les enseña el mal, dice, a quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Ustedes saben de que las piedras de molino son enormes, ¿no? Son bastante grandes y si uno se las ata al cuello y se tira al mar, entonces inmediatamente esta la llevará al fondo del mar, ¿no? Y de ahí no podrá salir, pues, por el peso, ¿no? El peso que esta tiene. Bien. Entonces, hemos visto ya que un mensaje revolucionario para su tiempo, que es la forma en cómo Jesús concibe, ¿no? Al niño y a la niña, ¿no? Y bueno, y entonces, nosotros deberíamos de vernos si estamos listos, si estamos en la capacidad para proteger a los niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y acá les voy a hacer un recuento breve de las principales capacidades que necesitamos, ¿no? Para defender a nuestros hijos. En primer lugar está el amor incondicional hacia el niño. El niño debe saber de que es amado en cualquier circunstancia, pase lo que pase, haga lo que haga el niño. Él tiene que sentirse de que lo aman a pesar de todo. Y de esta manera el niño va a crecer muy seguro de sí, ¿no? Porque sabe que es amado, ¿no? Que él nació con ese derecho, él nació con ese don, con esa prerrogativa de ser amado. Asimismo, se necesita que exista amor entre padres, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Esta conexión, este amor, este vínculo, ¿no? Este equipo que tiene que cuidar, proteger y ayudar a que el niño cumpla con su propósito de vida. Es por eso que Dios instituye el matrimonio y dice, ¿no? Serán una sola carne, ¿no? Uno solo, no dicen dos, no dicen uno solo, ¿no? Pero ya sabemos de que en el mundo, ¿no? Existe la separación, existe el divorcio, existe condiciones, ¿no? Que traen una crisis familiar, una separación de repente, ¿no? Un divorcio, pero aún así estén separados o divorciados, este amor entre padres no debe de faltar, porque así estén separados, tienes que entender de que el otro padre es tu prójimo, ¿no? Y debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. O si inclusive si la situación ha llegado a un extremo de animadversión, en donde el otro padre es casi un enemigo para ti, ahí también nos dice el Evangelio, amarás a tus enemigos, ¿no? Entonces, esta es una condición. Esta también la madurez, ¿no? Para ser padres hay que dejar de ser niños, hablando el sentido negativo, ¿no? Pero ocurre de que el mundo está poblado de adultos inmaduros, adultos que se han quedado en la etapa de niños, ¿no? Con un pensamiento de niño, un razonamiento de niño, y no están listos para asumir adecuadamente la paternidad o la maternidad. ¿Qué? Porque no hay compromiso, porque no hay determinación, porque de repente uno puede ser inmaduro, pero cuando hay compromiso,
cuando hay empeño, ¿no? Esa persona va madurando y va asumiendo, ¿no? Asumiendo la responsabilidad. El compromiso y la determinación es una capacidad, un niño, una niña dentro de una familia requiere, ¿no? Porque se necesita es- lealtad y determinación para asumir, ¿no? De manera consistente y de manera, para asumir de manera consistente en el tiempo el cuidado de un niño, asegurándose de que vas a mantener la paciencia a lo largo del tiempo, que vas a amar ese niño a lo largo del tiempo, que vas a proveer a este niño, ¿no? Sin embargo, a veces existe y de esto advierte la Biblia, ¿no? De los hombres con doble ánimo. Y esto aplica también para las mujeres, ¿no? Aquellos de que en un momento dicen, te quiero hacer esto y después que al poco tiempo dicen que ya no quieren, ¿no? O de repente en un momento dicen que te aman y después al poco tiempo dicen de que ya no te aman, ¿no? Esto es el doble ánimo. Debe haber una buena relación en la pareja porque las pautas y normas tienen que ser armonizadas. Y sobre todo la diligencia, ¿no? La diligencia es tener esa determinación para cumplir los deberes de cuidado, de protección, de socialización, de manutención, ¿no? Esta es una capacidad muy importante, ¿no? Porque sin esto el niño no podría sobrevivir, no podría desarrollarse, ¿no? Y la diligencia básicamente es trabajo, es entrega, es hacer ese trabajo en el tiempo esperado, ¿no? En el tiempo oportuno. Y hablando de tiempo, ese también es considerado una capacidad. Este, tenemos un tiempo finito, un tiempo que se acaba, un tiempo que está contado, ¿no? Nadie le puede agregar una hora más al día, ¿no? Eso se dice, ¿no? Inclusive hay como un refrán. Pero acá cuando nos referimos al tiempo nos referimos a entregar, compartir, donar ese tiempo que es finito, escaso, ilimitado, entregarlo a otra persona sin esperar nada a cambio, ¿no? Y es lo que hacemos con nuestros hijos, entregarle nuestro tiempo. Y aquí hay que precisar de que a veces uno cae en un engaño, ¿no? Al decir, yo no le puedo dar cantidad de tiempo, pero le doy calidad. Y en realidad, el niño necesita cantidad y calidad, ambas cosas, no solamente la calidad, ¿no? ¿Y por qué les digo? Porque el cuidado consume mucho tiempo. El que cuida tiene que dar bastante tiempo. El que enseña tiene que invertir mucho tiempo, ¿no? Entonces, este tema es clave porque si los padres no apartan un tiempo para sus hijos, no van a poder, ¿no? Ayudarlos, ¿no? De manera oportuna, de manera plena. Y el último punto es tener la conexión con el espíritu para poder tener esas habilidades o dones de guianza, ¿no? El Espíritu Santo es el consolador que Jesús prometió, ¿no? Cuando Él se fue, ascendió a los cielos, antes de ascender, Él les dijo, ¿no? Él les dijo, cuando le preguntaban, ¿no? ¿Y qué haremos ahora que tú te vas a ir? Y Él les dijo, yo les mandaré al Consolador, yo les mandaré al Espíritu Santo, ¿no? Y Él es y el Espíritu Santo es el que nos permite obtener los dones de guianza. ¿Y qué dones de guianza necesitamos? O mejor dicho, nos otorga el Espíritu Santo cuando tenemos esa conexión a través de la oración, a través, a través de la lectura, a través de asistir a la misa. ¿Qué dones nos otorga? La sabiduría para ayudar a nuestros hijos a encontrar el propósito de vida, el entendimiento para comprender a nuestros hijos, para poder escudriñar en sus corazones, el consejo,
para establecer una guianza, para orientar adecuadamente a nuestros hijos, la fortaleza para no caernos, porque los hijos necesitan a padres fuertes, a padres que estén de pie, padres que puedan estar de pie y con serenidad ante la enfermedad, ante la tribulación, ante la pobreza, ante cualquier situación crítica. El don de ciencia, porque los niños y niñas quieren descubrir el mundo, descubrir el universo, la naturaleza, y necesitan ir de la mano con alguien que acompañe en ese proceso, ¿no? Y eso es lo que se llama el don de ciencia, ¿no? El tener esa capacidad para ir descubriendo el cómo funciona el mundo, la naturaleza. Está el don de la piedad, es enseñar el amor a nuestros hijos, a nuestras hijas, es el enseñarles la solidaridad. Y finalmente está el temor de Dios. Esto es importante porque no se refiere a temor a que vas a temer a Dios, sino de que vas a saber cuál es esa línea que no debes de cruzar, ya que todo se ha relativizado, todo es relativo, entonces ya no sabemos en dónde está la línea divisoria entre el bien y el mal, ¿no? Y acá el don del temor de Dios, te lo dice, ¿no? Hasta aquí es y no pases esta línea. Para poner un ejemplo. Bueno, finalmente, hasta aquí termina la conferencia. Yo les quiero compartir a quienes desean asumir un compromiso, una determinación a tener, a incorporar a Jesucristo en la guianza de vuestros hijos. Esta resolución yo la saqué de la película Reto de Valientes, que justamente habla de la paternidad. Acá se las voy a leer. Prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa o esposo y la de mis hijos. Responsabilidad, ¿no? Prometo amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarles la palabra de Dios como líder espiritual en mi hogar. Recordemos de que papá y mamá son líderes espirituales. Prometo ser fiel a mi esposa o esposo, amarlo, honrarlo y estoy dispuesto a dar mi vida por él o ella como Jesucristo lo hizo por mí. Prometo bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con su corazón, con su mente y con todas sus fuerzas, ¿no? Prometo instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Prometo enfrentar el mal, luchar por la justicia y amar la misericordia. Prometo orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia y proveer en las necesidades de mi familia. Prometo aprender de mis errores, arrepentirme de mis pecados y andar en integridad como un hombre o mujer responsable ante Dios. Prometo tratar de honrar a Dios, ser fiel a su iglesia a la que uno asista, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Y finalmente prometo esforzarme valientemente con la fortaleza de Dios, con la fortaleza que Dios provee para cumplir esta resolución por el resto de mi vida y para su gloria. Bien, hasta aquí llegó esta conferencia. Muchas, muchas gracias. Que esta conferencia lleve bendiciones para usted y su familia y en especial para los niños y niñas.